Pero a veces también se presentan no tan buenas, como por ejemplo cuando hay un siniestro, un accidente, un choque, qué sé yo, y uno dice, tengo que cobrar ese seguro, pero la cosa se complica tremendamente, a veces se hace demasiado largo e incluso muchas veces nos pagan mucho menos de lo que pensamos. Cristian Zamora, licenciado de SAR Abogados, nos visita el día de hoy justamente para ayudarnos a cómo hacer esta gestión mucho más ágil. Muy buenos días, Cristian, bienvenido. Muy buenos días, Patricia, gracias por la invitación. Gracias a vos, Cristian. Contanos un poquito, ¿quién rige, verdad, los lineamientos en todo este proceso del cobro de los seguros? Bueno, podríamos hablar de que como institución el ente es la Superintendencia General de Seguros, ¿verdad? Y la normativa, el cuerpo principal, es la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Ahora, ¿en qué debemos fijarnos, digamos, cuando nosotros contratamos un seguro? Por ejemplo, si tenemos, ¿verdad? Si compramos un automóvil o una moto, algún tipo de transporte y uno dice, quiero asegurarlo, ¿en qué me debo fijar? Bueno, tenemos diferentes compañías de seguros que tienen planes a la medida para ciertos casos. Ya esto creo que es un estudio que tiene que hacer cada persona de cuál empresa le brinda las mejores condiciones según sus necesidades. Sí es importante hacer esa búsqueda, informarse correctamente para ver que el plan que tomen sea el que se ajuste a sus necesidades. Ahora, ¿cómo uno sabe, verdad, Cristian, si digamos teniendo un accidente, digamos uno choca, ¿cómo sabe uno si verdaderamente le van a pagar? Bueno, ese es todo un tema. Primero que nada hay que determinar quién fue el culpable del siniestro. Y luego está el tema de quién tiene seguros. Sería maravilloso que todo el mundo tuviera un seguro. Sí. Tal vez aquí hago un paréntesis para decir que contar con la herramienta de un seguro es algo muy valioso. Todos quisiéramos tener uno en estos momentos difíciles. Pero el tema que estamos tratando hoy es lo complicado que se vuelve cuando tenemos un seguro, pero por desconocimiento de la ley, de cómo aplicarlo, tal vez eventualmente perdemos ese derecho a cobrarlo. La posibilidad, exacto. Sí. Ahora, por ejemplo, si estamos en el siniestro, ¿verdad? Si se dio el accidente, muchos hablan, ¿cómo verificamos, digamos, si había alcohol? ¿Cómo verificamos si fue una imprudencia del otro o fue una imprudencia mía para el tema ya del cobro como tal, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los procedimientos y que debemos ser muy cautos para no pasar eso por alto, que puede ser lo que haga que perdamos el cobro? Sí, claro que sí. Estas disputas se pueden ver a nivel administrativo, ¿verdad? Cuando una de las partes pues acepta que tiene la responsabilidad y los elementos así lo demuestran, pero cuando no se ponen de acuerdo, recuerden que tenemos que ir a un proceso judicial para determinar la responsabilidad. En ese caso hay 10 días desde que pasa el incidente de tránsito para que la persona vaya a declarar. Ahí inicia el proceso. Es importante contar con toda la prueba, si hubo partes, si hay fotografías, después si hay un croquis, para determinar testigos, por ejemplo, muy importante. A veces ahora se está utilizando los videos de los lugares cercanos para responsabilizar correctamente a la persona que fue la causante del siniestro. Ahora, ¿cuáles podrían ser las circunstancias o hechos que me hagan perder la posibilidad de cobrar el seguro? Así, categóricos. Bueno, categórico 1, y usted lo mencionó hace un momento, que es el alcohol, ¿verdad? Esa es una violación a la ley de tránsito y elimina entonces la responsabilidad de la compañía de seguros para pagar esto. ¿Por qué? Porque ahí usted está decidiendo ponerse en una situación de peligro adicional, ¿verdad? Sabemos que tomar un vehículo puede ser un arma. Entonces, si usted toma, o ya sea licor o alguna droga, está experimentando cambios químicos y físicos que aceleran la posibilidad de que usted tenga un accidente. ¿Qué otra circunstancia? Bueno, las demás ya tendrían que ser valoradas caso por caso, ¿verdad? Porque más adelante que hablemos de otro tipo de seguros, vamos a hablar, por ejemplo, cuando son las enfermedades y hay enfermedades preexistentes. Porque los seguros, esto que voy a decir es un principio muy importante, los seguros pagan únicamente hechos futuros e inciertos. Si no se cumple con ese principio, ¿verdad? Si hay algo que yo podía imaginar que iba a pasar, no es un incierto, es una posibilidad, entonces es una razón para que la compañía diga, eso no lo pago. Por ejemplo, una persona estaba enferma y lo sabía, y se asegura y no lo reporta, entonces la aseguradora podría decir, esa es una enfermedad preexistente
que elimina la obligación de pago. Ah, bueno, esto en el caso de los seguros de salud. Correcto. Ok, ahora volvamos, digamos, a los siniestros. Mucha gente se queja, y esto es recurrente, ¿verdad? Que cuando tiene un accidente, un choque, que es lo más común, ¿verdad? Que empieza a hacer todo el trámite con el taller o con, ¿verdad? Que generalmente vas al taller o haces el proceso con el INSS o con cualquier aseguradora que tengas, y pasan meses y meses, y es una... Bueno, no voy a decir ni qué, porque el que está en esa situación se desespera. Sí, bueno, eso es un poco lo que hablábamos. Depende de si yo tuve la culpa y pongo mi seguro, va a ser mucho más rápido. Si yo no tengo seguro y estoy esperando que entonces me pague la otra persona que tenía seguro, primero tengo que demostrar la culpabilidad del otro en un proceso judicial. Entonces no me van a resolver el tema hasta tanto no se defina si la otra persona fue culpable, porque mi seguro va a cubrir mi arreglo y el arreglo de un tercero si yo tuve culpa. Claro. ¿Verdad? Recordemos también que las aseguradoras necesitan saber si la otra persona que no tenía seguro es culpable para arrogarse el derecho de después ir a cobrarle a esa persona lo que ellos invirtieron. Ahora, en el caso de las casas, ¿verdad? Cuando están aseguradas y cuando hay un siniestro en nuestro hogar, ¿cómo es el procedimiento para cobrarlo, licenciado? Bueno, ahí igual depende del tipo de seguro que tengamos, ¿verdad? Hay diferentes coberturas, entonces cuáles son las coberturas, incluso si es solamente la construcción o si incluso aseguré el menaje, las cosas que están adentro. Ahora hay televisores, refrigeradoras, cosas muy valiosas que se podrían también asegurar. Entonces hay que determinar la razón también del siniestro, si hubo pues mano criminal y tiene que haber una denuncia, si fue un accidente, normalmente los bomberos llegan, hacen sus investigaciones. Ahora, si es un accidente, por ejemplo, me lo cubren, es decir, ¿cuántas veces puede pasar algo con el gas o puede pasar algo eléctrico, verdad? De que sea un error nuestro, ¿eso lo cubriría el seguro? Efectivamente, si Patricia. Se me incendia la casa o me pasa algo de este tipo. Sí, porque siempre y cuando no es una cosa provocada, sí, claro, ¿verdad? Claro, igual que con los vehículos, uno no quiere chocar, pero una imprudencia y pasa un accidente, también en las casas puede pasar un accidente, no solo algo espontáneo como un desperfecto eléctrico, sino tal vez alguna maniobra que uno realiza o un hijo de uno pequeño realiza alguna maniobra que pone en riesgo la casa. Eso también lo cubren los seguros. Ahora, cuando empiezan las precipitaciones, las lluvias torrenciales, ¿verdad? Que más de una vez se puede inundar una casa y esto nos puede traer un montón de daños y consecuencias. ¿Esto cómo procedemos a cobrarlo y cómo procedemos a demostrarlo también? Podría poner tal vez un ejemplo. En Jacó hace algunos meses atrás hubo unas inundaciones y conozco algunas personas que tenían seguros y las casas se le inundaron, le dañaron igual el menaje. Entonces ahí hay que tener fotos del evento, hay que demostrarlo, hay que ver si le cubría todo esto. Si estaba en la letra menuda. Exacto. Bueno, usted acaba de tocar algo muy valioso. En seguros, y esto para las personas que nos ven, es importante ver los detalles, porque la principal regulación es ese contrato que estamos firmando y hay varios tipos de contratos y estos contratos están normalmente en la página de la SUGESE. Entonces, una palabra podría ser que nos paguen o no nos paguen. Sí es importante que si tienen dudas se asesoren con un profesional para evitar esas circunstancias. Una duda, licenciado, y esto, a ver, para muchos no sé si les ha pasado, pero con todos los altibajos, sobre todo en época de lluvia, de luz, ¿verdad? Los apagones o de repente la electricidad como que hace picos tremendos y de repente nos quema un aparato eléctrico. ¿Quién se hace cargo? Y digamos que ese aparato no estaba asegurado. Bueno, ahí hay un proceso. La empresa de luz podría ser. Hay un proceso administrativo que se puede presentar, pero igual hay que demostrar que fue a través de esa causa. Esto me permite hablar del tema de causalidad. Todo lo que tiene que ver con los seguros, tiene que haber un nexo causal entre el hecho generador y la consecuencia. Si nosotros logramos demostrar eso, entonces tenemos un caso. Que incluso, me adelanto aquí, si usted presenta un proceso, activa su póliza y no le pagan porque ellos consideran que no corresponde, lo que sigue y lo que funciona es presentar una demanda judicial para activar o que la jurisdicción obligue
a la aseguradora a cumplir con su deber y pagar si es que corresponde. Esta parte, Patricia, tal vez quiero darle un poco de énfasis porque muchas personas se quedan en la parte administrativa. O sea, activé mi póliza, me negaron mi pago. Y me quedé lástima y empiezan a sufrir y no me cubrió el seguro. Hay que dar un paso más. Hay que dar un paso más. Bien. Ahora, cuando hablamos sobre todo de préstamos, ¿verdad? ¿En todos los préstamos hay un seguro de desempleo? No necesariamente. Eso usted tiene que saber si está cubierto o no. Lo que hablábamos, hay diferentes coberturas. También. Entonces no es para todo el mundo, no es una regla. Pensé que era obligatorio, porque si me quedo sin trabajo, ¿cómo pago? No es una regla. Ahora, en el caso, por ejemplo, cuando hablamos de este seguro para activarlo, ¿la persona tiene que haber sido despedida o puede ser que la persona, digamos, renuncie al trabajo y lo active? Bueno, eso de hecho tiene que ver con la póliza que usted tome. Lo común, lo normal, lo natural es contra el despido y despido que no sea responsabilidad del empleado. O sea, si el empleado es despedido, por ejemplo, con causa valedera para no tener responsabilidad laboral, pierde el derecho al seguro. Por ejemplo, y me despidieron porque me robé una plata, pérdida de confianza en la empresa, entonces ¿puedo activar mi seguro? Normalmente no. Ok, pero y otro detalle también de esa letra menuda, ¿cuánto tiempo después? Porque hay gente que nos ha comentado que, por ejemplo, va a activar ese seguro de desempleo, pero dicen, no, ya, perdió la oportunidad, porque eso tenía que ser inmediato. No sé si hablan de 24, 48, 3 días máxime, y usted llegó de 10 días después. Eso lo regula el contrato. Entonces, dependiendo del contrato, el contrato es fundamental. O sea, es como el de los bancos, hay que leer severo hasta, ¿verdad? Leerlo y conocerlo para saber entonces cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Bueno, todo este detalle, ¿verdad? Y esa letra menuda, aquí lo que nos queda claro es que hay que examinar cada uno de nuestros seguros para contratarlo y para verdaderamente estar seguros de esto. Sí, Patricia, yo tal vez quisiera comentar rápidamente una pequeña historia que tuvimos en la oficina y que creo que tal vez alguien que nos esté viendo se sienta identificado con esto o conoce a alguien que se pueda sentir identificado. Yo tuve un caso donde una persona queda inválida por una enfermedad degenerativa cerebral, activa el seguro por invalidez y la aseguradora se lo niega. Se lo niega y considera que hay una enfermedad preexistente, por lo tanto no tiene derecho. Pasamos por todas las instancias, hay otra instancia administrativa que es el Centro de Resolución de Conflictos de los Aseguradores. Ganamos ahí, pero no es vinculante, no obligaba a la aseguradora a pagar. Entonces tuvimos que ir a la vía judicial, un proceso largo. Lamentablemente en ese proceso mi cliente fallece. La esposa, con problemas económicos, le mandan al remate la casa, está a punto de perder su casa. Dichosamente, y al final medianamente feliz porque no estuvo mi cliente para verlo, fue que logramos al final ganar esa demanda. Y hay dos puntos muy importantes. Ella va a poder recuperar su casa, que es algo muy valioso. Y segundo, se le reconoció algo que en Costa Rica poco se reconoce, y es el daño moral subjetivo. Y cuando lo reconocen, se reconoce a un valor muy bajo. En este caso, sí se le dio más valor a todo ese sufrimiento que pasó esa familia por no haberse otorgado el seguro. Porque al principio dijimos, tener un seguro es lo mejor. O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque usted tiene un ancla en un momento difícil. Pero si no lo logra activar de manera correcta, se le vuelve en contra. Esa satisfacción que usted decía, por lo menos estoy asegurado, y en ese momento no lo tiene, hay una frustración todavía mucho más grande. Hay un derecho, tal vez con esto cierro esta idea, que es el derecho a la información. Cada vez que una persona toma un seguro, tiene el derecho y la compañía la obligación de decirle todas las razones, todas las cláusulas de cómo debe activar su póliza, cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y pocas veces se hace. Lo normal es que le dan a usted un papel y dice, firme ahí. Y eso no es correcto. De hecho, parte de esta demanda se ganó porque demostramos que la compañía de seguros no dio la información correspondiente, que hoy en día es un derecho elevado a nivel constitucional. Clarísimo y agradecidísimos por esta explicación.
Licenciado Zamora, muchísimas gracias. Y ese paso más determinó la bendición para esta familia. Muchas gracias. Feliz día. Gracias a ustedes también.